El director Tim Burton tiene en su haber películas como Batman, Eduardo Manos Tijeras, Pesadilla antes de Navidad y Ed Wood. Se ha consolidado como uno de los grandes visionarios del cine. ¿Qué descubriré sobre usted si veo esas películas? Que soy un desastre. He tenido la suerte de poder hacer películas y es mi manera de lidiar con mis problemas psicológicos. Sumergirse en la mente de Tim Burton es como entrar en un mundo extraño e inestable, donde pasamos de lo oscuro al colorido pleno, de la depresión a la alegría pura, del humor macabro a la poesía. Artista y director, el estadounidense combina los tormentos de la infancia y las dudas de la edad adulta a través de sus antihéroes melancólicos y sus magníficos marginados. Navegando entre Hollywood y sus obsesiones más íntimas, Tim Burton nos abre la puerta a su mundo imaginario en una filmografía que se asemeja a un autorretrato. Odio los estrenos. Es increíble, pero al mostrarlas al público, me siento completamente desnudo y expuesto. Estados Unidos, 1958. El sueño americano en Technicolor. Una vida sin preocupaciones, a pesar de la Guerra Fría como telón de fondo. Los extensos barrios residenciales de la clase media blanca, llenos de hileras de casas unifamiliares con su césped impecablemente cortado, se convierten en el símbolo del orden y de una vida estandarizada. En este contexto, el pequeño Timothy Walter Burton nace el 25 de agosto en Burbank, un tranquilo barrio de Los Ángeles. Su padre, Bill, exjugador de béisbol, trabaja para el Departamento de Parques y Jardines de la ciudad. Su madre, Jean, regenta una tienda de regalos. Tim crece junto a su hermano menor, Daniel. A primera vista, los Burton son una familia normal. Sin embargo, Tim no es un niño como los demás. Tímido y soñador, pasa horas encerrado en su habitación, dibujando, inmerso en su propio mundo. De niño no era muy comunicativo y pensé que dibujar era una buena forma de comunicarme. Podía dibujar algo y enseñarlo, y esa era mi forma de comunicarme. Así que prefería eso a hablar. En esa época, el imaginario colectivo se construye a través de la televisión. Junto a programas que reflejan la vida cotidiana, la euforia espacial alimenta las películas de ciencia ficción. Y la ansiedad de la carrera nuclear da vida a criaturas mutantes. El joven Tim encuentra refugio en ese entorno, cautivado por una familia con un sentido del humor macabro y las repeticiones de las clásicas películas de monstruos de Universal Studios. Mis padres me contaban que veía películas de terror antes de aprender a caminar o a hablar. Y lo curioso es que nunca tuve miedo. Siempre pensé que cada persona tiene muchas más facetas en su personalidad de lo que se muestra. Y creo que viendo películas de monstruos, se entiende que los monstruos tienen un aspecto raro y extraño. Pero no por eso son malos. Esa idea siempre me ha atraído mucho. Introvertido, Tim empieza a ver el mundo de otra manera, a través de los extraterrestres y monstruos que pueblan su mente y que reproduce con esmero. Como ellos, se siente diferente, un poco al margen. De pequeño me di cuenta de que a la gente le gusta categorizar a los demás. Solo porque me gustaba ver películas de monstruos y jugar en el cementerio,
La gente pensaba que era raro. Pero te categorizan, y lo vi con otros niños. Recuerdo que en la escuela estaba la clase de los raros. Nos metieron a todos en una misma aula. Eran personas inteligentes. Quizá alguno tenía síndrome de Asperger u otras cosas. Pero bueno, yo no me sentía raro. Sentía, pasado un tiempo, que pensaban que eras un bicho raro y que la gente te trataba así. Incluso antes de ser consciente de esas cosas, reaccionaba contra ese tipo de sociedad. No quería formar parte de ella. Por eso, si alguien me dice que haga algo, mi reacción inmediata es hacer lo contrario. No puedo actuar de otro modo. Pero en Burbank, los tranquilos y fríos suburbios se codean con la fábrica de sueños. Burbank es un lugar curioso porque está justo en medio de Hollywood. Universal Studios, Warner Brothers, Disney, está todo ahí. Pero aún así parecía que Burbank estaba en el medio oeste o algo así. Pocos de los que vivían allí estaban en la industria cinematográfica. Mis padres, por ejemplo. Así que, aunque vivía allí, no había conexión. Yo solía coger el autobús e ir a Hollywood Boulevard. Paseaba por allí, iba a la tienda de magia o a las tiendas de pósters y libros, que me gustaban mucho. Universal Studios se encuentra entre Hollywood y el Valle de San Fernando. Es la tercera atracción turística más grande del mundo. Yo solía ir al tour de Universal Studios antes de que fuera una atracción famosa. De hecho, veía cómo se hacían las películas. Sí, iba mucho a esa colina. Recuerdo que empecé a ir en cuanto pude ir solo en autobús. En la escuela, si había una tarea importante, como una reseña de un libro o un trabajo de 20 páginas, hacía un corto. Recuerdo que hice una pequeña película sobre Houdini en blanco y negro. Duraba 3 minutos. Saqué un sobresaliente y me libré de escribir el trabajo de 20 páginas. Creo que ni leí el libro. Así que descubrí una manera bastante fácil de sacar buenas notas sin esforzarme mucho. Y además divirtiéndome. Eso hizo que me enganchara. A los 14 años, en plena crisis adolescente, se muda a vivir con su abuela a pocas calles de sus padres. En el instituto, Tim intenta encajar, pero se siente inmerso en un mundo que no tiene nada que ver con él. Pero pronto encuentra amigos, otros chicos creativos, apasionados como él, que dedicaban las noches y los fines de semana a hacer cortometrajes. En 1976, a los 18 años, ingresa en Cal Arts, el Instituto de las Artes de California, la prestigiosa escuela de arte fundada en la década de 1960 por Walt Disney. Entre tantos aspirantes a artista, Tim se une al departamento de animación. Pero para seguir avanzando, tiene que pagarse los estudios. Tuve la suerte de conseguir una beca que me ayudó a pagar la matrícula, pero tuve que trabajar en restaurantes y cosas así. Era un camarero pésimo, muy malo. De hecho, un día estaba preparando una salsa 1000 islas y se me cayó una tirita que tenía en el dedo. Se perdió, ya sabes. Estoy seguro de que quien haya trabajado en un restaurante prefiere no comer en ciertos restaurantes. Pero fue detrás de otra mesa, esta vez de dibujo, donde su talento explotó. Con Stalk of the Celery Monster, su proyecto final, definió su estilo. Un científico loco, una atmósfera de pesadilla y un miedo visceral al dentista. Este corto animado captó inmediatamente la atención de los estudios Disney, que le contrataron incluso antes de graduarse. A los 21 años se unió a la legendaria compañía de Mickey Mouse como animador. Su primer proyecto, Todd y Toby, una película tierna y tradicional.
muy alejada de su mundo interior. Se me daba fatal dibujar ese tipo de personajes. No era mi estilo. Dormía en mi escritorio 2 horas por la mañana. En mi escritorio, erguido, para que el jefe... Luego tenía un descanso de 2 horas para comer. Después dormía 2 horas por la tarde y luego dormía 10 horas por la noche. Creo que estaba deprimido. Y hacía cosas raras. Me sentaba debajo del escritorio o dentro de un armario. Me comportaba de forma extraña cuando trabajaba allí. Se convierte en una atracción y atrae la curiosidad de sus compañeros. Hola, Tim. Este es Tim Burton. Los animadores son gente rara, así que los demás me aceptaban como era. Tim, tienes un talento increíble. Adiós, Tim. Me dejaban en una habitación donde dibujaba personajes sin que nadie me dijera nada. Dibujaba lo que quería y pensé, esto es un sueño hecho realidad. Puedo sentarme aquí sin que nadie me diga nada y dibujar lo que quiera. Así que durante unos 6 meses dibujé solo cosas conceptuales. En 1983, cuando Disney llega a la televisión, el gran público descubre al dúo en el que el estudio había depositado todas sus esperanzas. Vamos a empezar por aquí. El artista que trabaja en esta sala es el escultor Rick Heinrichs. El estudio lo ha asociado con un imaginativo dibujante, Tim Burton. Es la primera vez que los estadounidenses descubren el universo único de Tim Burton, y no quedarán decepcionados. Hola. Tim y yo hemos estado experimentando con animación stop motion. He cogido los diseños de Tim y he hecho marionetas. Vincent, el personaje, es el polo opuesto de los héroes coloridos y alegres de Disney. Es un niño solitario. Un doble animado del mismísimo Tim Burton. Viene de mis experiencias infantiles, porque me identificaba un poco con Vincent Price. Yo reaccionaba a su tormento, a su angustia o a su locura. Come in. Come closer. Closer. That's right. I'm Vincent Price. Vincent Price es un icónico actor de terror, maestro del suspense macabro. Gracias al director Roger Corman, se convirtió en la encarnación de lo gótico, dando vida a las figuras más icónicas de Edgar Allan Poe, en películas de culto como La caída de la casa Usher o La máscara de la muerte roja. Aunque ahora su nombre haya caído en el olvido, apareció junto a Michael Jackson en el vídeo musical de Thriller en 1983. Su nombre aparece en el cartel del cine. Su voz se eleva desde el más allá y su escalofriante risa da fin a la canción. Pero para Tim Burton, Vincent Price es más que un actor, es una obsesión. Y cuando rueda su primer cortometraje, Vincent, contacta con su ídolo, que tiene 71 años, y le pide que sea el narrador. Le envié la historia a Vincent Price y fue increíble. Respondió. Parecía que la entendía. Es increíble conocer a alguien a quien has admirado toda la vida y que narre tu historia. Fue genial. Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. Con Vincent, Tim Burton cuenta su historia. Un niño que se identifica con un actor de culto y cuya rica imaginación desconcierta a su propia madre. You're not Vincent Price, you're Vincent Malloy. You're not tormented or insane, you're just a young boy. I want you to get outside and have some real fun. 2 años después, en su primera obra de ficción, Tim sacará al niño que lleva dentro. No por diversión,
sino para superar un trauma infantil. Mi perro tenía moquillo y el veterinario dijo que no viviría mucho. Además, me encantan las películas de Frankenstein, así que la idea de combinar ambas cosas, de recuperar a tu mascota, me pareció bastante brutal. Con Frankenweenie, Tim Burton recrea plano a plano algunas escenas míticas del clásico Frankenstein y le da a su película un carácter gótico, en blanco y negro. A sus 25 años, es la primera vez que dirige a actores de carne y hueso, incluyendo a Shelley Duvall, inolvidable en El Resplandor. Un nuevo reto para este director introvertido. La comunicación siempre ha sido un problema para mí. Y trabajar con los actores y el equipo me obligó a aprender a comunicarme. Algo que todavía me cuesta. Todavía hoy la gente no sabe de qué hablo muchas veces. Diciembre de 1984. La película está lista, pero Disney Studios la considera demasiado oscura, así que nunca se estrenará en cines. Tim Burton es despedido amablemente. Se queda sin trabajo, pero con futuro. Dijeron que no era apta para niños. Y yo pensaba, esto es raro. No hay nada. No sé qué tiene de raro, no pasa nada malo. No hay sangre, no hay violencia real. No sé. Al final no se estrenó. Pero al menos tenía un fragmento de película que algunas personas vieron. Y eso me llevó al siguiente proyecto, que fue genial. En Los Ángeles, su cortometraje llama la atención. Paul Rubens, también conocido como Pee Wee Herman, protagonista de un monólogo disparatado, quiere adaptar su mundo a la gran pantalla. Y este joven director le parece perfecto. Recuerdo claramente que me costaba mucho más conseguir trabajo como camarero en un restaurante que conseguir ese trabajo. No me tuve que esforzar nada. En agosto de 1985, Hollywood despliega la alfombra roja para el estreno de La Gran Aventura de Pee-wee. En el mundo del cine, Tim Burton no pasa desapercibido, aunque su nombre quede relegado al final del cartel. Es una gran primera película porque tenía mucho material. Era como si estuvieras haciendo 20 películas diferentes, porque todo eran pequeñas escenas. En una frenética búsqueda por los estudios Warner, deleita a los cinéfilos con un cine de género renovado. Monstruos gigantes al estilo Godzilla, películas de surf, películas navideñas tradicionales y, por supuesto, aventuras, con el famoso grito de la jungla. Tim Burton se gana su lugar en Hollywood con Pee-wee y se convierte en un director al que los estudios le confían guiones. It's showtime. Michael Keaton is Beetlejuice. Cuando recibí el guión de Beetlejuice fue increíble porque era justo lo contrario de lo que me daban. La mayoría de los guiones eran como A, B y luego C. Todo en un pequeño paquete. Pero este guión no tenía sentido, no tenía una historia como tal. Parecía lo contrario, lo opuesto a lo que estaba acostumbrado. Eso me intrigó mucho y pensé, no puedo creer que ningún estudio quiera hacer esta película porque va en contra de todo lo que te mandan a hacer. Lo bueno de esta película es que era muy rara. No recibí muchas críticas porque no sabían qué decir. No podían decir las típicas cosas que se dicen siempre, era imposible. Rodaje. Sentíamos que estábamos haciendo algo extraño y experimental, pero en una película de Hollywood. Fue una experiencia muy surrealista. La historia de Tim Burton gira en torno a Lydia Deetz. That little girl saw us. Honey, nobody can see us. But she did.
Como muchos adolescentes, Lydia se siente al margen. No ve el mundo como los adultos. Cuando eres adolescente, estás un poco en tu mundo. Yo no me comunicaba y la gente siempre me sentía distante. Pero creo que así era más fácil observarlo todo. Cuando se estrena en 1988, Beetlejuice es un éxito. Recauda más de 73 millones de dólares en taquilla, con un presupuesto de 15 millones, superando todas las expectativas. Para Tim Burton, esta película es más que un éxito. Es un gran logro. Y muy pronto llega un nuevo reto. Cuando le ofrecen el proyecto Batman, el justiciero enmascarado ya es un icono de la cultura pop estadounidense. Creado en 1939 por Bob Kane y Bill Finger, era uno de los pilares del universo de Detective Comics. Grandes títulos de crédito, un traje de licra y onomatopeyas a raudales. En los años 60, Batman era una estrella de la televisión, kitsch y colorista. Un héroe pop, casi cómico, para toda la familia. Pero 20 años después, el tono cambia radicalmente, bajo la pluma de Frank Miller. Se vuelve oscuro, musculoso y maduro. Un justiciero brutal, atormentado por sus demonios. En 1989, la Warner revive al personaje. Una apuesta arriesgada, un presupuesto vertiginoso y una pregunta crucial. ¿Qué imagen impondrá Tim Burton a este mito? Todo el mundo tenía su visión, y yo lo sabía antes de empezar. Así que me dije, mira, yo veo así al personaje. Voy a intentar ser fiel a su espíritu, pero vamos a darle carácter. Y así lo hace. Pero al confiarle a Michael Keaton su excéntrico Beetlejuice, el papel de este superhéroe siniestro causa conmoción. Incluso en las páginas del Wall Street Journal. En los estudios Pinewood, cerca de Londres, se distancia del escrutinio estadounidense. Allí, a miles de kilómetros de las controversias, se concentra. Batman es su gran reto. En el plató, Tim Burton, a sus casi 30 años, dirige a sus actores con una seguridad desconcertante. Jack Nicholson, un veterano del cine, está asombrado. Incluso el Joker está maravillado. No se nota la presión que tiene encima. Yo pienso, Dios mío, este chico tiene 20 y pocos años y el mayor presupuesto de la historia. Pero no le importa, él se dedica a trabajar y nada más. Cuando se estrena en 1989, el público descubre a un Batman que habita una metrópolis sofocante y abrumadora. La inspiración de Burton, el expresionismo alemán y la arquitectura Art Deco, se aprecia tanto en el laberinto de rascacielos que recorre el Batwing, como en las líneas retrofuturistas de un Batmóvil teledirigido. Stop. No era un gran fan de los cómics, pero sí de Batman. En el caso de los cómics pensaba, este es el que más me atrae. El perfil psicológico y la profundidad del personaje me hacían pensar que Batman era diferente a los demás superhéroes. En un flashback, reflexiona sobre el trauma de Bruce Wayne, el verdadero nombre de Batman. De niño, el multimillonario presenció el asesinato de sus padres a manos del futuro Joker. Héroe atormentado en busca de justicia, Batman se convierte en una criatura de la noche, con la intención de hacerse un nombre. I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Misión cumplida. Este Batman no caerá en el olvido. La Batmanía está arrasando. Se ven largas colas en los cines de todo el país. No es el Batman que veías en la tele. Sí, no es el Batman con el que crecí, pero está muy bien. El jefe del estudio es un hombre rico y feliz. He disfrutado cada minuto.
¿A este hombre le habrá gustado? En Los Ángeles, las estrellas salieron a presentar al cruzado enmascarado interpretado por el actor Michael Keaton. La película supera todas las expectativas y Michael Keaton se gana el corazón de los fans. Con este primer éxito de taquilla con un superhéroe, Tim Burton causa sensación y el introvertido de Burbank se convierte de repente en el centro de atención. Es un poco raro. Te sientes como si de repente estuvieras en un universo paralelo, en otra dimensión. Pero yo siempre me he sentido así. No es para tanto. La película recauda más de 400 millones de dólares, 12 veces su presupuesto, sin mencionar la colosal campaña de merchandising. La Batmanía arrasa en todo el mundo y Tim Burton se convierte en el director más rentable e incómodo de Hollywood. En general, tanto a nivel mundial como nacional, ¿cuánto ha ganado Batman? ¿Sabes las cifras? No. Muchísimo. Mucho. Sí, cientos de Mucho. millones. Sí. No sé. Y luego los cereales. Los cereales de Batman son caros. Sí. No sé. Acabo de ver bolsas de nachos de Batman. Estarán buenos. ¿Quién sabe? Es difícil decir. Contando las bolsas de nachos, ¿cuánto ganarán? Desde ese momento tiene carta blanca y no se contendrá. En 1992, con Batman Vuelve, lleva su universo gótico y perturbador aún más lejos con dos supervillanos. Un pingüino sangriento y lujurioso y una Catwoman hipersexualizada. Chilly in here. I'll warm you. Down, Oswald. Unidos contra el superhéroe. You and I have something in common. Wait, don't tell me. Naked, sexual, charisma. Batman. Y Batman. Hay que esperar hasta el minuto 13 para verlo. Más oscuro que nunca. Me encanta el aspecto simbólico del universo Batman. Para mí, funciona por la misma razón por la que gustan ciertos mitos o cuentos de hadas. Son imágenes extrañas y agrandadas que ya se sabe qué está pasando en nuestro mundo o en nuestras ciudades, cómo estamos cambiando, cómo es la gente, lo raro que se está volviendo todo. De hecho, creo que si el pingüino se presentara a la presidencia, ganaría en nuestro país. Con este político monstruoso, Burton presenta una parodia escalofriante de los líderes populistas. To ensure the safety of our fair city. Did the mayor have a plan? No. Warner Bros. Quería un éxito de taquilla para el gran público, pero terminó con una película para adultos. Considerada demasiado oscura para el público infantil, Batman Vuelve ahuyentó a los estudios. Tim Burton se considera impredecible y no puede realizar una tercera entrega. Mientras tanto, irónicamente, Disney Studios vuelve a llamar a su puerta. Lo habían despedido unos años antes, pero quieren revivir un viejo proyecto que había quedado olvidado en un cajón. Con Pesadilla antes de Navidad, Tim Burton dio un giro al clásico cuento navideño, combinándolo con Halloween. Usurpando el lugar de Papá Noel, Jack Skellington, el rey de Halloween, transforma la festividad en una pesadilla involuntaria. La magia del viaje de Papá Noel se tiñe con un toque de pavor y la inocencia navideña con un barniz gótico y macabro. And what did Santa bring you, honey? Merry Christmas. Inspirada por Ray Harryhausen y sus esqueletos animados que emergen de la tierra, la película la dirige el especialista en stop motion Henry Selick. Tim Burton no puede dirigirla porque está demasiado ocupado con Batman Vuelve. Y el público descubre a un Jack Skellington que se parece a su creador. Respetado, admirado, pero consumido por un vacío interior. Year after year,
Como Tim Burton, el rey calabaza sueña con el cambio. Jack, the Pumpkin King, have grown so tired of the same old thing. Tachada de demasiado oscura para el público infantil, la película tiene un éxito desigual. En Disney, la desconfianza persiste. Tim Burton sigue siendo un director difícil de encuadrar. Siempre me ha fascinado la actitud conservadora y temerosa que me rodea. Cuando uno es joven, incluso aunque tengas éxito, si piensan que eres un bicho raro, siempre serás un bicho raro. Da igual lo que hagas, puedes tener mucho éxito, pero siguen pensando que vas a correr por el plató con un hacha o algo así. No sé, no pueden pensar de otro modo. Pero pasan los años y la marea cambia. Pesadilla antes de Navidad se ha convertido en un clásico de culto. Se venden productos, atracciones, estrenos en 3D, una auténtica mina de oro para los estudios Disney. De repente, el bicho raro resulta menos perturbador. Se vende. Y se vende bien. Esta nueva película, Eduardo Manos Tijeras, podría ser un cuento de hadas terrorífico. Su protagonista tiene las manos como Freddy Krueger, pero Edward siente debilidad por las flores y el director tiene un toque mágico. Es Tim Burton. Con Eduardo Manos Tijeras, Tim Burton rueda en 1990 su película más íntima y, sin duda, la más autobiográfica. El personaje empezó a manifestarse en mi adolescencia. En esa época hacía pequeños bocetos con los dedos puntiagudos, pero no era consciente de su significado. Como en mi casa no nos tocábamos, si alguien me abrazaba, me ponía rígido. Y en esa época me costaba tener novia. Así que todos los sentimientos de esa época son, en cierto modo, la esencia de ese personaje. Ambientado en un típico barrio residencial, como Burbank, Edward es el forastero por excelencia. Al principio lo adoptan como una curiosidad exótica. Su manejo de las tijeras y su talento artístico lo hacen popular. Pero en cuanto lo arrestan injustamente por robo, el entusiasmo se transforma en miedo y rechazo. Revelando la hipocresía de esta sociedad superficial, que llega incluso a perseguirlo en una escena que recuerda al Frankenstein de 1931. Siempre me sentí como Frankenstein, y como si mis vecinos fueran los aldeanos enfadados, con antorchas y todo eso. Así que en esas películas mostré lo que sentía por el mundo que me rodeaba. Para interpretar a Edward, Tim Burton elige a Johnny Depp, que se convertiría en su alter ego en la pantalla. Viene de la serie Nuevos Policías, y el actor quiere romper con su imagen de guapo de teleserie. Era un ídolo adolescente en aquella época, pero él no quería eso. Y por eso intuí que conseguiría sacar algo de Eduardo Manos Tijeras. No juzgues un libro por su portada. Él captó la emoción del personaje. Tim Burton avivó aún más su pasión por el cine de género en 1994 con Ed Wood, un homenaje en blanco y negro a un outsider cinematográfico, Edward D. Wood Jr. Secuencias falsas, decorados improvisados, actores aficionados. Sus películas eran tan caóticas que fue apodado el peor director de la historia. Pero Ed Wood tenía otra singularidad. Le gustaba vestir con ropa de mujer, tanto en la pantalla como en la vida real. Una libertad que reivindicaba contra todo y todos. En esta cultura corporativa en la que todos nos movemos, eso es lo interesante de las películas de Ed Wood. El tema de la percepción. Todos las vemos y nos reímos. La gente se ríe, dicen, esto es malísimo.
Pero hay una visión, hay una razón por la que la gente ve sus películas. Y no es solo porque sean malas, hay muchas películas malas. Es porque tenía una voz única. A través de un diálogo imaginario entre el peor director y el gigante del cine, Tim Burton escenifica sus propias dudas. I just wanted to meet you. My pleasure. I'm Orson Welles. I'm Edward D. Wood Jr. Ambos comparten las mismas preocupaciones sobre los estudios de Hollywood. Y su Orson Welles responderá indirectamente a las propias dudas de Tim Burton. Mr. Welles, is it all worth it? Ed. Yes. Visions are worth fighting for. Why spend your life making someone else's dreams? Aclamada por la crítica, Ed Wood fue, sin embargo, un fracaso comercial. Pero Tim Burton ya no tiene nada que demostrar. Y a los 38 años, decide adentrarse aún más en la cultura pop. Inspirada en una serie de cromos que representaban una invasión alienígena ultraviolenta, Mars Attacks se convierte en un homenaje paródico a las películas de ciencia ficción de los años 50. Después de trabajar con cómics pensé, ¿qué viene ahora? ¿Qué hay después? ¿Cromos coleccionables? ¿Y después? Quizá haga una película basada en lo que está escrito en el cartón de las cajas de cereales. Con descaro, Tim Burton se apropia del logo de la Warner con un travieso platillo volante. Un desaire al estudio. Como un niño malcriado, ataca a un periodista arrogante, al jefe de las Fuerzas Armadas, a la primera dama y al presidente de Estados Unidos. Ni siquiera el Congreso se salva de la masacre. Aunque el director disfruta destruyendo el orden establecido, la película es un fracaso. Creo que mucha gente pensó que me convertiría en Ed Wood después de esa película. De hecho, tuvo más éxito en otros países, porque la percibían como antiestadounidense. Así que a los franceses les gustó mucho. Esa película decepcionó a algunas personas, excepto en ciertos países de Europa, donde me siento como en casa ahora. Tras el fracaso comercial y de crítica de Mars Attacks, el director se distancia de la industria cinematográfica y se dedica a algo más íntimo. Publica La melancólica muerte de Chico Ostra, una colección de relatos muy cortos, ilustrados por él mismo. Con esta obra, Tim Burton se expresa sin censura y se burla del mundo de los superhéroes con humor negro e ironía. Presenta a niños extraños e inadaptados con poderes absurdos. La niña de los muchos ojos, el chico Brie, JC el joven carbonizado, Ludovic, chico tóxico y el niño manchado. No puede volar alrededor de edificios altos ni correr más rápido que un tren. Su único talento es dejar siempre una mancha desagradable. A veces sé que le molesta no poder correr, nadar ni volar. Pero gracias a su única habilidad, su tintorería se eleva hasta las nubes. Son historias para personas con poca capacidad de atención. Esta colección nació en medio de un periodo caótico. Tim Burton estaba trabajando en una versión al estilo de Superman, y su actor principal, Nicolas Cage, se entendía bien con él. Es como un cuento de hadas. Sí, sí. Así que no es algo demasiado serio. Sí, eso es. ¿Por qué la capa? Pero en medio de las pruebas de vestuario, cuando aún debatían el símbolo de la capa, la Warner cancela abruptamente el proyecto. Era la primera vez que me pasaba. Así que me hundí. Y tardé en recuperarme. Los productores de Sleepy Hollow me enviaron el guión.
Y aunque ya había trabajado con ese tipo de imágenes antes, pensé, vaya, será la primera vez que trabajaremos con esas imágenes en estado puro, y todo eso me hizo pensar, esto es genial. Justo lo que recetó el médico. Es otro tipo de médico, bisturí en mano, quien lo salva. La sangre brota a borbotones, la verdad salpica. Y Cabot Crane, un investigador neoyorquino fascinado por la ciencia, se enfrenta solo a las supersticiones de los aldeanos. Johnny, después de trabajar con él varias veces, sé que es capaz de mantener el equilibrio entre, ya sabes, su humor y credibilidad. Y no le importa su aspecto. Así que puedes arrastrarlo por el barro o salpicarle sangre en la cara. Y aún así actúa. No le molesta. Y eso me da mucha libertad. Entre un jinete sin cabeza que decapita a voluntad y una atmósfera nebulosa inspirada en el terror, Tim Burton reencuentra su rumbo y tiene éxito. Pero apenas 2 años después, el realizador, a sus 40 años, cambia radicalmente de rumbo. En 2001, la 20th Century Fox anuncia con orgullo que ha fichado al director de Batman y Sleepy Hollow para resucitar el planeta de los simios, una franquicia que llevaba 30 años dormida. Detrás de la operación publicitaria, Tim Burton se encuentra una superproducción, lejos de su universo personal. Pero este proyecto también marca un punto de inflexión personal. Conoce a la actriz inglesa Helena Bonham Carter, que cae rendida a sus pies. Es puro instinto. Tiene un corazón increíblemente abierto. Es una persona muy dulce. Habla con todo el cuerpo. Es como si sus manos y su pelo se agitaran por todas partes. Y, como sabes, usa poco las palabras. De hecho, puede completar las frases, pero no suele terminarlas. Yo siempre digo que deberían crear un hogar para las frases abandonadas de Tim Burton. La magia surge. Vivirán juntos durante 13 años y tendrán 2 hijos. Billy Raymond, nacido en 2003, y Nell, nacida en 2007. Tim Burton reside en Londres por esa época y compagina vida familiar y una carrera cinematográfica dividida entre concesiones al sistema y aspiraciones personales. Por un lado, aplica su estilo a superproducciones que cumplen con las expectativas de los estudios. Por otro, explora mundos más oscuros e íntimos, donde su estética gótica y su humor mordaz se expresan sin filtros. Su estilo es tan icónico que se le describe como bartoniano o bartonesco. Una huella inconfundible, compuesta, entre otras cosas, por casas siniestras, paisajes nevados, con rojos, verdes y rayas. Me gustan tus calcetines. Gracias. ¿Son tus calcetines de la suerte? Sí, gracias. ¿O te los pones todos los días? Cuando necesito tranquilizarme. Estoy empezando a entender un poco mejor a Tim Burton. Pues serías una buena psicóloga. Y para dar vida a este universo, se rodea de sus actores favoritos, como Johnny Depp y Helena Bonham Carter, así como de fieles compañeros. Desde Danny DeVito hasta Michael Keaton, y Winona Ryder, sin olvidar al compositor Danny Elfman y sus cautivadoras bandas sonoras. La gente dice, eso parece una peli de Tim Burton. ¿Qué crees que quieren decir con eso solo con ver unas escenas? Bueno, le dan tantos sentidos diferentes. A veces es algo positivo y otras no. Así que no quiero convertirme en una marca. Pero en realidad no pienso demasiado en eso, porque hace que me sienta un poco incómodo. En 2003, dirige Big Fish.
Una película que fusiona la realidad con su estética onírica. Presenta a un nuevo Edward. Esta vez es un hombre moribundo, que siempre ha narrado su vida a través de historias extraordinarias. La vida cotidiana se codea con personajes extraordinarios, y la magia y la poesía moldean la realidad. La película aborda el duelo y la necesidad de reconciliación, un tema que resuena con Tim Burton, que pierde a su padre y luego a su madre en tan solo 2 años. De alguna manera, te saca un poco de tu mundo de fantasía. Porque he vivido ahí mucho tiempo. Y solo la muerte hace que veas la vida desde una perspectiva diferente. No puede anticiparse hasta que sucede. Así que por esa razón me parece diferente a mis anteriores películas. En 2009, esa mirada introspectiva da paso a un homenaje a toda su obra. Justo cuando Tim Burton cumple 50 años, el MoMA de Nueva York le dedica una gran retrospectiva. Un honor poco común para un director. El público descubre su proceso creativo, donde los dibujos y los bocetos sirven como verdaderos puentes entre su mente y sus colaboradores. En el programa de Charlie Rose, saca un cuaderno del bolsillo, donde cada boceto es un reflejo directo de su estado interior. Cuéntanos qué es esto. Ese soy yo, en la inauguración de la exposición del MoMA. Mi grito de socorro. Desde páginas de cuaderno hasta servilletas de papel, Tim Burton dibuja en todas partes, a todas horas. Cada superficie se convierte en una vía de escape para sus emociones y su imaginación desbordante. A menudo, las mismas figuras se repiten en sus dibujos, como estos cuerpos remendados y esta misteriosa mujer azul. La década de 2020 marca el regreso de Tim Burton a la fama, impulsado por su relación con Mónica Bellucci y el éxito de taquilla de Beetlejuice, Beetlejuice, la esperadísima secuela de su película de culto de 1988. Un regreso que comenzó unos meses atrás, cuando Netflix le confió la dirección de Miércoles, una reinvención del universo de la familia Addams. La serie se convierte en un fenómeno global y Tim Burton gana una nueva generación de fans, catapultando a Jenna Ortega al rango de icono gótico. En una escena de graduación que se ha hecho viral, Miércoles reivindica con orgullo la diferencia a través de una original coreografía. Una adolescente al margen que destaca en un ambiente conformista. Como el personaje de Lydia en Beetlejuice en su época. Me identifiqué mucho con el personaje de Lydia. De adolescente me sentía así, y me identifiqué muchísimo con ella. My whole life is a dark room. One big, dark room. El regreso de Lydia como figura materna en Beetlejuice, Beetlejuice se hace eco de las propias preguntas de Tim Burton sobre el paso del tiempo. Where's the obnoxious little goth girl who tormented me all those years ago? It's time to find her. Me preguntaba, ¿qué ha pasado con ella después de 35 años? ¿Qué ha pasado con todos nosotros? ¿Has pasado de ser un adolescente genial a una adulta cuestionable, por ejemplo? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cuál es? ¿Qué camino tomaste? ¿Tienes hijos? ¿Cómo son tus hijos? Ese tipo de cosas me intrigaban y le dieron un toque realista. Es una película muy personal, con cosas de mi propia vida, por mi peculiar trayectoria. Ayer un adolescente inusual, hoy un director de culto. Este niño criado en Burbank a sus 66 años se ha ganado un lugar entre las leyendas de Hollywood. Sus recientes éxitos demuestran que sus películas siguen siendo esenciales para todo aquel que no encaje en ningún molde.
Tim, tu amistad ha sido un regalo enorme. Cuando te conocí, era una chica rara. Y... ahora eres una adulta rara. Lo sé. Puliste mi voz. Reforzaste mi confianza en mí misma. Me apoyaste para no caer en el conformismo. Y has llevado esa antorcha por nosotros, los raros, a todas partes. Y nos hemos sentido vistos y valorados. Felicidades. Te quiero mucho. Percibido durante mucho tiempo como un marginado, Tim Burton da luz a los personajes que la sociedad suele relegar a los márgenes, recordándonos que la diferencia tiene su lugar en la ficción, al igual que en la vida.